He dado a esta conferencia un título un poco provocador: Política y Planificación Lingüística en España, 40 años de un éxito que ha sido un fracaso. Por una razón. Miren, todos saben que al año y medio de la muerte de Franco, a finales de 1975, pues, tras unos esfuerzos por mantener el statu quo de la dictadura que no tuvieron éxito, se celebraron elecciones. Y en estas elecciones se abrió una nueva etapa, en el año 1977. Desde 1977 hasta hoy, 2017, han pasado 40 años, los mismos que duró el régimen franquista. No voy a insistir en los logros de la democracia, algo que para las personas de mi generación es obvio, para los más jóvenes, pues probablemente porque han nacido en ello, no lo valoran tanto. Pero sí que creo que merece la pena reflexionar sobre una de las consecuencias de la democracia que trajeron estas elecciones: la política y planificación lingüísticas en España. Porque durante estos 40 años lo que ha sucedido con la política y planificación lingüísticas es que, sorprendentemente, ha habido un éxito y al mismo tiempo ha habido un fracaso. Les resumo el contenido de la conferencia. La política lingüística que se proponía propagar y ampliar el uso de las lenguas diferentes del castellano en las comunidades bilingües claramente ha sido un éxito. Las consecuencias de esta propagación, si lo que se pretendía era una mejor relación de unos españoles con otros, claramente han sido un fracaso. Y este es el panorama al que nos enfrentamos, y no estoy diciendo nada que todos ustedes no sepan. Bien, el mismo día que se celebraron las penúltimas y fallidas elecciones generales, recibí un correo electrónico de un amigo de Barcelona que tiene la costumbre de coger una papeleta de cada partido o coalición que se presenta y llevárselas a su casa, de recuerdo. Bueno, esto lo ha hecho en todas las elecciones. Esta vez, sin embargo, el correo traía algo más. Me envió un correo electrónico que decía lo que tiene en la pantalla. Iré traduciendo los textos. Simplemente por curiosidad, y sobre los primeros candidatos de cada lista, la cara de delante de cada papeleta, he separado los 110 nombres en 3 hileras. Le han salido 103 nombres y los ha separado en tres filas. Los de origen catalán, los de origen castellano, dice el correo, bueno, se refiere a hispanohablantes nativos, evidentemente, y los de origen extranjero. Aquí, al copiarlo, a mí se me ha pasado y lo he traducido, no sé por qué. Bueno, el resultado lo tenéis en la tabla que hay más abajo. Bueno, como son resultados de un solo colegio electoral, pues carecen de valor estadístico. Pero creo que les interesará saber que la proporción de apellidos de origen catalán frente a castellano en las listas era la siguiente. Les hago notar que al sumar 2 veces, en el caso, claro, cada uno tiene 2 apellidos, y al sumar 2 veces en el caso de orígenes diferentes para el primero y el segundo apellido, puede salir más del 100% del total. Bueno, pues fíjense, Junts pel Sí, 75% de apellidos de origen catalán frente a 21% de apellidos castellanos. Ciutadans, 11% de origen catalán frente a 98% de origen castellano. PSC, 17% catalán frente a 89% castellano. CUP, o sea, la candidatura de Unidad Popular, 62% catalán frente a 44% castellano. PP, 45 catalán frente a 62 castellano. Y UDC, el partido de Duran Lleida, que ya no existe, 65% catalán frente a 44% castellano. Bueno, ¿cómo podríamos interpretar estos resultados? Fuera de la relativa transversalidad curiosa, por cierto, de las derechas económicas, PP y UDC se acercan al 50% contra lo que uno podría esperar, y de los antisistema, que también se tienden a este equilibrio, por lo que se refiere a la mayoría de la población, Cataluña se presenta dividida no solo en 2 bandos, como demostró aquel referéndum que no era un referéndum, sino también en 2 facciones lingüísticas. Lo sabíamos todos, pero pocas veces se ha puesto esta circunstancia tan de manifiesto como en esta modesta auscultación de un aficionado. Bueno, nadie se atreverá a emprender un estudio de largo alcance, aunque sería fácil hacerlo, basta con pedir a la Junta Electoral Central que mande la lista de candidatos y ya está. Bueno, porque dudo que los resultados difieran mucho del diagnóstico anterior, y aceptarlos sería terrible. Supondría reconocer que en Cataluña y tal vez en otras comunidades bilingües no existen tan solo tensiones separatistas de índole económica y cultural, sino que están edificadas sobre un fondo étnico revestido de lengua primera. No es de extrañar que todos prefiramos meter la cabeza en el agujero, pues encontrarnos con un panorama balcánico en que la lengua primera sustituye a la religión no augura nada bueno. En realidad todavía es peor,
De religión se puede cambiar y sobre todo prescindir en estos tiempos tan poco amigos de lo sagrado. De lengua nunca, pues la lengua de mis mayores es la mía, es mi lengua propia, le guste o no a las instancias oficiales que califican los idiomas en cada territorio. La consecuencia resulta obvia. No se trataría tan solo de que Cataluña y Galicia y Euskadi, Valencia y Baleares y tal vez otras regiones se oponen al resto de España. Es que las divisiones y los enfrentamientos se repetirán dentro de cada una de ellas, de manera que la partición de España prefigura dolorosa e inevitablemente la de muchas de sus comunidades. Nadie habla de esto porque no quiere mentar la bicha. Bueno, yo lo he hecho. Tal vez había que mostrar que el rey está desnudo. Ustedes ajena me dirán, pues sí, solo que más vale escarmentar en cabeza ajena. No estamos en una parte de Europa en la que hay un territorio albanés, Kosovo, que pertenecía a Serbia pero que ya no puede convivir con los serbios, y en la que hay un territorio serbio, la República Srpska, que pertenecía a Bosnia y que ya no puede vivir con los bosnios. Sin embargo, en muchas zonas bilingües de España hay un tema tabú que todo el mundo rehuye para evitar discusiones y situaciones desagradables, justamente el que me he propuesto tratar aquí. Un querido colega de la Universidad Complutense, Joaquín Garrido, resumía la cuestión lingüística peninsular en un artículo reciente como sigue, lo tienen en la pantalla. Leo. Son propuestas alternativas considerar las 4 lenguas como lengua nacional de su respectiva nación, es lo que dice Moreno Cabrera, y proponer el español como la lengua común e internacional y las otras como lenguas minoritarias étnicas, lo que dicen Marcos Marín y Amando de Miguel. En lugar de estas propuestas, habla ahora Garrido, se mantiene que mejor que las lenguas se deben considerar los hablantes y las comunidades de práctica de los hablantes, de modo que sus opciones y necesidades lingüísticas se tomen en cuenta en una política multilingüista en que los hablantes y comunidades de hablantes no son obligados a hablar otra lengua ni se les impide hablar la suya propia. Tengo que decir que estoy básicamente de acuerdo con Garrido y que su postura es diferente de las dos citadas porque considera que las lenguas son un patrimonio de los hablantes y no de las comunidades, sobre todo cuando éstas se obstinan en identificarse como naciones. El problema es que, si bien yo no creo que las naciones sean cosas, resulta patente la reificación de las mismas en la que vivimos con sus consecuencias. Así que el multilingüismo individual es fácil de alcanzar y se valora siempre positivamente, pero el multilingüismo social, que se suele llamar plurilingüismo, no deja de resultar problemático. Es muy común que en manuales, artículos de periódico, conversaciones de café y mapas varios se dé por supuesto que en esto de las lenguas España es como Suiza. Hay los mapas, el mal que pueden llegar a hacer. Toda la tragedia de 2 guerras mundiales está contenida en los mapas que se imprimían en varios estados europeos antes de la conflagración. ¿Recuerdan todo aquello del Lebensraum y de los territorios en los que, como había algunos germanohablantes, los Sudetes, por ejemplo, se consideraba justo y necesario que la Wehrmacht los incorporase al Reich? Evidentemente nadie había preguntado a los checos qué pensaban sobre el particular. Bueno, pues en nuestro caso tengo que decir que no, que España no es como Suiza. Comparen sus respectivos mapas lingüísticos de lenguas oficiales, los tienen ahí. De España primero, el de Suiza después. Bueno, alguien me dirá, pero hombre, ¿cómo se le ocurre decir que España no es como Suiza? ¿No ve que en cada uno de estos países hay precisamente 4 lenguas? Hasta la distribución espacial es similar. La más grande, castellano y alemán, respectivamente, ocupa el centro. La siguiente, catalán y francés, uno de los lados. La que sigue a continuación, gallego e italiano, el otro. Y finalmente hay una 4ª lengua bastante minoritaria que es muy rara, el vasco y el romanche. Una advertencia, en el mapa de Suiza las manchas de color azul claro no corresponden a lenguas, corresponden a lagos. Pero ya nos gustaría a nosotros que en España ocurriera algo similar, pero me temo que no es el caso. Bueno, pues miren, a pesar del avasallador poder de la imagen, insisto en que España y Suiza no se pueden comparar desde el punto de vista de las lenguas. Y tengo que decir que muchos autores han reclamado el paralelismo. Emily Boix, por ejemplo, lo formula así: ¿cómo llegar a la unidad desde lo múltiple? ¿Cómo conciliar el intercambio y la cohesión? Este es un dilema de la mayoría de estados, dado que hay como mínimo 5.000 lenguas y unos 200 estados en el planeta. McRae analizó estos estados plurilingües occidentales prósperos con un reconocimiento de su diversidad y con niveles de violencia bajos. La Confederación Helvética, Finlandia y su nativo Canadá. Creemos que España tendría que añadirse a esta lista a pesar de cierta, bueno, la interrogación la pongo yo, violencia en y desde Euskadi. Es en el momento en el que todavía ETA se cargaba, bueno, unas cuantas personas al mes como mínimo. Bien, pues no lo tengo tan claro, porque McRae, en 1983, su artículo no era suizo, sino canadiense, y esto se nota. El cuadro idílico que pinta es demasiado esquemático.
En primer lugar, en Suiza, las 4 lenguas no gozan de los mismos derechos. Solo el alemán, el francés y el italiano son oficiales. En segundo lugar, y lo más importante de todo, ninguna de ellas funciona como lengua franca o lengua vehicular. Los ciudadanos corrientes de Ginebra o de Neuchâtel no hablan alemán, se lo aseguro. Los ciudadanos corrientes de Zúrich, de Berna o de Lucerna no hablan francés. Es inútil dirigirse en Berna a alguien en francés o en Ginebra a alguien en alemán. Por lo general, tampoco entienden bien la lengua de los otros. Y últimamente ni siquiera la suelen estudiar en enseñanza obligatoria, pues los alumnos prefieren optar por el inglés global avasallador. Solo los romanches de los grisones y parcialmente los italiano hablantes del Tesino conocen además el alemán. Como destaca Bruno Pedretti, un lingüista suizo, en un informe reciente sobre la situación lingüística helvética, traduzco: Suiza tan apenas conoce conflictos de lenguas. Esto, sin embargo, no se debe a que sus habitantes muestren una especial comprensión y respeto hacia los habitantes de las regiones lingüísticas contiguas, sino a que fuera de la zona fronteriza no conviven, no conviven. Como afirma Leib Sanft, que fue presidente de los hispanistas suizos, en Suiza las lenguas oficiales tienen una base territorial, pero fuera del territorio de cada una, sus hablantes no pueden reclamar derechos lingüísticos. Esto es debido a que realmente los germanohablantes suizos no suelen hablar francés, ni los francohablantes alemán, por citar solo las 2 lenguas más numerosas. Evidentemente no es lo que sucede en España, donde guste o no, sea el resultado de una imposición o de una opción libremente elegida, el español lo hablan y lo entienden todos los ciudadanos y constituye claramente una lengua vehicular. En realidad, el verdadero mapa lingüístico de España no es el de arriba, ni ninguno de los impresos en nuestro país, sino curiosamente el que aparece en la página web de la Universidad de Halle-Wittenberg, donde se puede leer u oír un fragmento de Le Petit Prince en un centenar de idiomas representados sobre un mapa del mundo. Y al clicar en Cataluña o en Galicia aparecen 2 posibilidades, bien respectivamente el catalán o el gallego o, ya se lo imaginan, el español. Es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Podemos intentar erradicar el español de los territorios bilingües o podemos intentar erradicar las lenguas minoritarias, el catalán, el gallego y el vasco. Ambas opciones se han ensayado, se siguen ensayando y en ambos casos el resultado sería el monolingüismo. Si avanza el español tendremos un país como Francia o como Alemania. Si avanzan las demás lenguas, hasta hacer desaparecer al español de sus territorios históricos, tendremos un país, en el supuesto que continúe siéndolo, como Suiza. Se han profetizado las 2 soluciones. Así, los sociolingüistas del dominio lingüístico catalán se muestran críticos y pesimistas. Antoni Ferrando y Miquel Nicolás sostienen en una obra reciente lo siguiente: en el apresurado recorrido que hemos hecho por los ámbitos de la comunicación política, hemos constatado que el catalán, a pesar de los avances sectoriales, se mantiene en muchos ámbitos de uso y en según qué territorios en una situación diglósica clara. O por decirlo en otros términos, es en muchas parcelas del sistema comunicativo y de la estructura social dentro de su territorio histórico, con exclusión del caso de Andorra y parcialmente, una lengua que se encuentra en curso de sustitución por las lenguas del Estado, el español, el francés y el italiano. Les recuerdo que se habla catalán en una pequeña parte de Cerdeña y en el sur de Francia, en el Rosellón, y en algunos ámbitos por el inglés como interlengua genérica. Uno esperaría que del otro lado, de parte del español, todo fuera triunfalismo, puesto que es dicho idioma el que supuestamente está sustituyendo a los demás. No sucede así, al contrario, las quejas menudean y muchas veces parece que estamos leyendo a los autores de arriba. Por ejemplo, la Asociación por la Tolerancia, una entidad de Barcelona fundada el 16 de noviembre de 1992, afirma en su página web lo siguiente: Tolerancia, es el título de revista, es una revista que defiende los principios que se recogen en la Constitución de 1978. Es eso lo que nos mueve y porque en Cataluña hoy por hoy consideramos que la voluntad constitucional no se cumple, nos ponemos en marcha. La Asociación por la Tolerancia pues es uno de los miembros fundadores de Sociedad Civil Catalana, ya se imagina. Bueno, así veíamos la situación catalana hace unos años, que no solo ha continuado, sino que se ha agravado con la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998 por el Parlamento catalán. Monolingüismo institucional, el español ha desaparecido de las instituciones públicas catalanas, radicalización de la inmersión lingüística en los colegios e institutos, alcanzando el español la categoría de lengua extranjera. Intentos de intervenir en todas las facetas de la vida pública y privada catalana, sobre el doblaje de cine, sobre las relaciones comerciales en las universidades, etc. En definitiva, el proyecto de normalización del catalán es un proyecto para instaurar el monolingüismo social.
Y ahora yo me pregunto, ¿cómo se ha podido llegar a esto? Unos hablan de imposición forzada del español sobre los demás idiomas, otros de adopción voluntaria. Los lingüistas nunca nos pondremos de acuerdo porque cada uno puede aducir textos a favor de su opinión y estos testimonios de los unos y de los otros se encuentran en abundancia. Sin embargo, no me resisto a citar aquí un testimonio de un autor anónimo del siglo XVI, nada menos, de cuando el 11 de septiembre de 1714, fecha de la rendición de Barcelona a las tropas borbónicas, todavía quedaba lejos. Este texto, esta gramática anónima, se llama Gramática de la Lengua Vulgar de España. Bueno, pues dice: 4 son y muy diferentes entre sí los lenguajes en que hoy se habla en toda España. Al primer lenguaje llaman vascuence, que es la lengua de Vizcaya, de la provincia, o sea, de Ávila y de Álava, perdón, y de Navarra. Tiene su origen esta lengua y reconoce por madre a la lengua caldea, bueno, estas cosas que decían en el siglo XVI. Según dicen los doctos que la entienden, es muy notorio, como parece a los más graves varones, que esta es la más antigua lengua entre todas las otras que se hablan por toda España en este tiempo. Creían que la había traído, que era una de las lenguas de la confusión de Babel, que habían traído a España. Bueno, síguese tras esta la lengua arábiga, que es verdaderamente hebrea, otra idea de la época, son semíticas, claro, la cual tiene el lugar segundo, no solo por su antigua y noble descendencia, como también por haber escrito en ella muchos españoles bien y agudamente, o sea que en el siglo XVI Ibn Hazm, el autor del Collar de la Palma, se tenía claramente como autor español. La tercera es la lengua catalana. Esta es verdaderamente francesa, otra idea de la época, y trae su origen de la Gascuña, de la muy antigua ciudad de Limoges. Háblase en ella en los reinos de Cataluña, de Valencia, Mallorca, Menorca, Ibiza, Cerdeña y aun en Nápoles. Tiene esta lengua su lugar inmediatamente junto a la lengua arábiga, dejando aparte muchas y muy buenas razones por esta solo, que después de los árabes no se han escrito en toda España tantos y tan buenos y tan sutiles libros en prosa y metro como en esta lengua catalana. Y ahora, ojo al parche. El cuarto lenguaje es aquel que yo nuevamente, es decir, por primera vez, llamo lengua vulgar de España. Vulgar en el sentido de la que habla la gente, no es una connotación despectiva, porque se habla y entiende en toda ella generalmente, y en particular tiene su asiento en los reinos de Aragón, Murcia, Andalucía, Castilla la Nueva y Vieja, León, y ahora una cosa curiosa, y Portugal. Aunque añade, aunque la lengua portuguesa tiene tantas y tales variedades en algunas palabras y pronunciaciones que bien se puede llamar lengua de por sí. A esta, que yo llamo vulgar, algunos la llamaron lengua española, en lo cual a mi parecer erraron, pues vemos que en España hay más de una lengua y otras más antiguas que no esta y de más lustre por los más escritores que han tenido. Bueno, a mí este pasaje me parece increíble porque fíjense que valora las 4 lenguas, no aparece el gallego, ya se habrán dado cuenta. En este momento el gallego se consideraba prácticamente un dialecto del español, pero sí aparece el árabe. Pero el español se cita en los mismos territorios que hoy lo tienen como lengua materna igual. Y en los demás se dice que se entiende generalmente, o sea, en general se entiende. Esto es lo que dice, siglo XVI. Bueno, este texto, extraído de una gramática anónima publicada en Lovaina, pinta un panorama que recuerda sorprendentemente al actual. Claro que esta obra no deja de ser una gramática del español y su autor estaría sin duda interesado en hacer notar que se trataba de una lengua emergente. ¿Qué pasaba de verdad en las regiones que hoy son bilingües y en las que el español ha sido declarado cooficial? ¿Qué ocurría en Cataluña, en Valencia, en Galicia? ¿Es cierto que se habla y entiende en todas ellas generalmente la lengua vulgar de España? Pues solo en parte, pero ya no se puede decir que sean regiones plenamente monolingües. Joan Lluís Marfany, un profesor de la Universidad de Liverpool, nada sospechoso de anticatalanismo, ha escrito, entre otros, un libro admirable, se titula La lengua maltractada, porque se basa en testimonios y no en prejuicios. Allí recoge el siguiente texto de Pere Gil, de 1621, que ha sido muy citado como prueba de que en el siglo XVII el castellano no era una lengua de Cataluña. Traduzco. Como se ve y toque con las manos, que exceptuadas algunas pocas ciudades, como son Barcelona, Tarragona, Gerona, Tortosa y Lérida, y algunas pocas villas, como Perpiñán, Villafranca del Penedès, Cervera, Tàrrega, Fraga, Monzón y parecidas, que están en caminos reales, en las otras demás ciudades, villas y lugares no se entiende bien la lengua castellana por la gente común, y ninguna mujer la usa, y en ninguna parte de Cataluña es usada universalmente. Sin embargo, Marfany, el autor que ha traído esta cita a colación, aprovecha el texto para destacar que el castellano empezaba a ser usado y conocido en Cataluña, aunque no fuese la lengua propia del país. La cita de Marfany.
Ya ha estado citado este pasaje, el de Pere Gil, per tal de establecer el hecho de que la vasta mayoría de los catalanes de la época no entendían el castellano. De toda la información que el documento nos proporciona, este es justamente el detalle menos interesante, porque es obvio. Si el documento nos hubiese dicho lo contrario, la reacción más razonable habría sido la de no creerlo. Pero es en esto en lo que todo el mundo se fija, precisamente porque confirma lo que ya sabemos y que es la única cosa que queremos saber. Si lo miramos, o si lo consideramos, en cambio, sin esta toma de partido y buscamos todos los datos que pueda contener, no sobre la mayoría que no conocía el castellano, sino sobre la minoría que lo conocía, comprobaremos que el fragmento es francamente rico. Nos dice bien claramente que en los sitios citados y en algunos otros parecidos, todo el mundo entendía bastante bien el castellano, que en otros lugares la gente del común no lo entendía bien y que en todas partes las personas de calidad no solo lo entendían, sino que podían usarlo con exclusión de las mujeres. Parecidas consideraciones se podían hacer a propósito de Galicia, si bien con un matiz. En Galicia, como saben, la nobleza se equivocó de bando en las guerras dinásticas de fines del XV y apoyó a la Beltraneja y no a Isabel. En consecuencia, los reyes católicos arrinconaron a esta nobleza en beneficio de clérigos y jueces procedentes de Castilla, los cuales terminaron alzando el castellano a la condición de lengua dominante con respaldo oficial. En Cataluña, no. Antes de los decretos de nueva planta, que son del siglo XVIII, antes de que los decretos de nueva planta pusieran restricciones al empleo del catalán, todavía en vísperas, fíjense, del levantamiento de los catalanes contra Felipe IV de 1640, ya era el español la lengua vehicular para las relaciones con el resto de España. Y lo que es más increíble, en 1641, un año después del alzamiento, el panegírico fúnebre en honor de Pau Clarís, el presidente de la Generalitat catalana que había entregado Cataluña al rey francés Luis XIII, fue pronunciado en castellano. No crean que estoy escurriendo el bulto, me propongo hablar también de lo que pasa hoy en día. Pero estos prolegómenos me parecen necesarios porque no se puede construir nada sobre bases movedizas y el supuesto de que el español ha sido impuesto a las regiones bilingües a la fuerza es una verdadera ciénaga pantanosa. Reconozcámoslo, hubo de todo. En el centro de la península simplemente surgió como lengua vehicular y la incipiente industria cultural del área catalana obró en consecuencia ya en el siglo XV y en el XVI, adoptándolo para sus productos de exportación. En las periferias que tenían otra lengua, al principio irradió miméticamente en calidad de lengua que se comprende pero tan apenas se habla, luego fue impuesta por el Estado, luego llegó la emigración, la reforzó la globalización y se llegó a los datos que siguen, los cuales no pintan ni por asomo un panorama a la Suiza. Vamos allá con la actualidad del problema. Un hecho notable que requiere explicación urgente es la insatisfacción de los defensores de las, entre comillas, otras lenguas de España respecto a los logros alcanzados en el último cuarto de siglo por lo que respecta a su grado de recuperación. Es verdad que la igualdad con el español no se ha alcanzado todavía y que el mismo rótulo de arriba proclama, con su concepto de alteridad más o menos vergonzante, que la lengua por antonomasia sigue siendo el español. Pero aún así, ¿cómo dejar de reconocer que la estimación social del euskera, del gallego y del catalán valenciano ha crecido considerablemente desde 1975, el año de la muerte de Franco, hasta hoy? El problema estriba en que no es que esto no se reconozca, es que la cuestión candente parece ser ahora otra. Véanse estos dos testimonios, uno del dominio lingüístico vasco y otro del catalán. Patxi Goenaga, catedrático de Filología Vasca de la Universidad del País Vasco, secretaria de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, y viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco, es decir, una persona absolutamente relevante en este ámbito de la lengua vasca, declaraba en una entrevista concedida a Euskonews y Media en 2003 lo siguiente. Tienen ahí la entrevista. ¿Qué papel desempeñaba el euskera en la sociedad? En Azpeitia, donde yo nací, desempeñaba un papel muy importante, pero solo en casa y en la calle. ¿Y qué papel desempeña ahora, 40 años más tarde? La situación actual no tiene nada que ver con la de entonces. El cambio más importante se ha dado en el campo de la educación. Antes el euskera estaba totalmente ausente en el sistema educativo y hoy día, sin embargo, tenemos la posibilidad de estudiar en euskera desde la más tierna edad hasta finalizar los estudios universitarios. En los pueblos euskaldunes el euskera se sigue empleando en la misma medida que venían haciéndolo y en las grandes urbes se emplea mucho más que antes, principalmente en Vitoria-Gasteiz y en Bilbao. Incluso el panorama urbano es distinto. El euskera ha pasado a estar presente en los carteles, en las señales de tráfico, en los medios de comunicación, en los documentos. Hace 40 años no pasaba del uso verbal. El
Pregunta del entrevistador. El progreso que ha conocido el euskera es manifiesto, pero ¿es tal vez un crecimiento más moderado que el que esperábamos hace 20 años? No lo creo. Puede que para algunos, siendo realistas, no creo que las cosas pudieran ir más rápido. En aquellos años pocos esperaban que el euskera tuviera en la escuela una presencia como la que tiene en la actualidad o que contáramos con un diario en euskera. Es posible que al fallecer Franco hubiera gente soñadora. La clave está en el uso del euskera. Ahí es a donde vamos. Bueno. Por su parte, Emili Casanova, otra persona muy representativa, catedrático de Filología Catalana de la Universidad de Valencia y académico de la Academia Valenciana de la Lengua, escribe: la situación actual de la lengua propia, se refiere al valenciano, es buena, la mejor desde el siglo XVI, en lo referente a oficialidad, respeto, número de personas que la escriben, presencia pública, uso del estándar, etc. Pero es peor que nunca en lo referente a su calidad y a su uso. Con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía, a partir de 1982, la lengua se ha introducido en un sistema escolar, hecho trascendental que ha permitido que, por lo menos pasivamente, todos los jóvenes valencianos conozcan el valenciano. También empieza a penetrar en el ámbito del comercio y de la industria. La castellanización avanza a medida que descendemos en la edad, sobre todo en las capas de inmigrantes y en las clases medias y altas, aunque ahora mismo parece que se ha detenido ya la sustitución lingüística, quiere decir del valenciano por el castellano. El castellano funciona aún hoy para los catalanohablantes como un verdadero registro lingüístico. Esta situación empieza a cambiar, pero muy lentamente. En las generaciones jóvenes, donde ya se puede vivir en valenciano totalmente, pero aún las primeras generaciones viven en estado de diglosia pura. La lengua no realiza ningún factor de autoidentificación ante los otros. Claro, está hablando de Valencia, no de Cataluña, ¿eh? La lengua solo es un instrumento comunicativo, ningún símbolo identificador. Ser valenciano significa usar las dos lenguas porque las dos se conocen peor o mejor. Así, ¿por qué no hacerlo sin que ello disminuya su valencianía? Esta situación, psicológicamente, se justifica con que Valencia es una comunidad bilingüe. Es destacable que, excepto un grupo fuerte de nacionalistas, la mayoría de jóvenes no le dan ninguna importancia simbólica al uso de una u otra lengua y cambian de código o las mezclan según el ámbito donde estén. Bueno, se quiera o no, las otras lenguas de España salieron claramente beneficiadas del régimen autonómico instaurado con la Constitución de 1978 y que ahora se está poniendo en entredicho. La nueva situación de las comunidades bilingües queda reflejada en los datos recogidos por Siguán y por el exhaustivo estudio de Echevarría. De Siguán es de 1999, el de Maitena Echevarría de 2002. No aporto estudios posteriores porque los censos han dejado de incluir preguntas lingüísticas, es decir, que curiosamente hay que basarse en los censos de final del siglo XX y no sirven para nada los censos del siglo XXI. Comparando unas comunidades con otras se obtiene el siguiente cuadro para 1999. Bueno, ¿ven el cuadro? El primer cuadro. Bueno, fíjense, aunque la fiabilidad de los datos relativos a habilidades lingüísticas, habla, entiende, es menor de lo que desearíamos, pues se basa en respuestas censales al padrón de 1996, y ya se sabe que los encuestados tienden a exagerar sus capacidades. Pero el cuadro de conjunto no admite dudas sobre algunas cuestiones de primordial interés. Primera cuestión, que el 40,94% de la población española viviera en el tránsito del siglo XX al siglo XXI en comunidades bilingües es una señal inequívoca de que el plurilingüismo constituye una peculiaridad de España en su conjunto y no solo un rasgo específico de algunos territorios. Atención, es decir, España es un país multilingüe, no es un país en ningún caso monolingüe. Segundo, llama igualmente la atención que el español se halle tan sólidamente implantado en las comunidades bilingües, pues el número de hispanohablantes maternos ronda la mitad de la población en Cataluña, en Galicia y algo menos en Baleares. Supera la mitad de la población, o sea que hay más hispanohablantes en Valencia y es francamente mayoritaria en las comunidades de lengua vasca. Estos son los datos. 3. Salvo en Galicia y en la zona vascohablante de Navarra, que son comunidades con poca inmigración, en los demás territorios existe bastante diferencia porcentual entre las personas que hablan la lengua propia y las que solo la entienden, lo cual indica que los procesos de normalización, entendida como extensión del bilingüismo y no como sustitución del español materno, todavía no han concluido. O sea, que se aspira a que no solo la entiendan, sino que la hablan, la lengua específica de cada territorio. En cualquier caso, como no disponemos de datos censales anteriores, es difícil hacerse una idea de hasta qué punto han incidido las políticas de normalización lingüística en la recuperación de las lenguas vernáculas. Esto es un caso curioso. No hay datos censales ni anteriores ni posteriores, es decir, que nos tenemos que basar en este censo. Hay una mancha de silencio sobre la cuestión lingüística en los censos. Para comprenderlo, son muy útiles los siguientes cuadros por niveles de edad relativos a Cataluña. Fíjense,
En el cuadro se examina lo que los psicolingüistas denominan las 4 destrezas básicas en el manejo de una lengua: entender, hablar, leer y escribir. Y se supone que guardan una relación progresiva de inclusión. El que escribe sabe leer, el que lee sabe hablar y el que habla puede entender. Bueno, esta relación suele fallar a veces en el salto de leer a hablar, como cualquier estudiante de inglés sabe perfectamente, es decir, que lo lees mucho antes de hablarlo, pero esto no ocurre en lenguas románicas próximas al español como el catalán o el gallego. De su examen se infiere que en Cataluña, conforme los encuestados van siendo más jóvenes, sus destrezas culturales, es decir, para que puedan leer este cuadro, si empezamos abajo en el cuadro de los de 18 a 24 años en Cataluña, el 1% no entiende el catalán, el 2% solo lo entiende, además los que hablan son el 6% más el 2% de antes, y luego se tienen que ir sumando las cifras. Es decir, el que escribe hace todo. Está claro, ¿no? Es decir, que son acumulativas de abajo para arriba estas columnas. Bueno, entonces, repito, de su examen se infiere que en Cataluña, conforme los encuestados van siendo más jóvenes, sus destrezas culturales, leer y escribir, aumentan, lo cual demuestra que la incidencia de la escolarización en catalán, total o parcial, ha dado sus frutos, sin ninguna duda. En otras comunidades sucede algo parecido, pero con matices. Por ejemplo, en Valencia, si tienen ustedes el cuadro ahí, con una progresión similar en las destrezas de escritura y lectura en valenciano, casi idénticas, por lo que tan apenas hay personas que solo lo lean. Sin embargo, un porcentaje de encuestados que se mueve en una horquilla del 30 al 40% dice entenderlo tan solo, el valenciano, aparte de un 10% más o menos estable que afirma no entenderlo ni siquiera. Bueno, este 10% parece corresponder a las comarcas interiores de la Comunidad Valenciana, que son monolingües hispanohablantes y donde la asignatura de valenciano hasta hace muy poco era optativa. En cambio, la horquilla del 30-40% que dice entenderlo pero que se declara incapaz de hablarlo, revela que la estimación social de la lengua propia es menor que en Cataluña y que muchas personas toman el valenciano como una obligación escolar, con lo que resulta patente que las políticas educativas tienen en Valencia todavía un amplio campo por delante. En cuanto al País Vasco, pues salta a la vista el éxito de los programas de promoción del euskera, que en un cuarto de siglo han permitido pasar de que solo lo entendiera la cuarta parte de la población de más edad, a que ahora sea justamente una cuarta parte de los más jóvenes la que no lo entiende. Es un progreso espectacular. Aunque menos espectaculares, son también evidentes los progresos de la lectoescritura entre los jóvenes. El País Vasco presenta un cuadro similar al de Cataluña. En cambio, el contraste entre los encuestados que entienden el euskera y los que además lo hablan es bastante marcado y recuerda la situación de Valencia, aunque aquí hay que atribuirlo a la dificultad intrínseca que el vasco plantea para los aprendices de lengua materna románica. Finalmente, el caso de Galicia tiene peculiaridades propias. Si miran ustedes el cuadro, estas peculiaridades pues indican que al no haber casi inmigrantes, prácticamente toda la población entiende el gallego. El aumento de las destrezas de lectoescritura en los más jóvenes sigue la pauta general, atestiguando el éxito de las políticas escolares. Por lo que se refiere a los conocimientos de español por parte de los ciudadanos de las comunidades bilingües, Echevarría, en otro trabajo, lo resume así. Más del 97% de los encuestados en todas las comunidades declaran dominar las 4 destrezas básicas, si bien hay numerosos testimonios de maestros que se quejan de la baja calidad del español de las comunidades bilingües. En general, se observa un decrecimiento del uso de la lengua propia y un aumento correlativo del empleo del español en los municipios de más de 50.000 habitantes. Es evidente que el español funciona como lengua general ligada a la globalización económica y cultural, aunque no está claro que fuera de las regiones monolingües se la pueda considerar sin más como la lengua común. Bueno, en cualquier caso, debo advertir que los datos de la lengua son una cosa y las actitudes otra bien distinta. La comunidad autónoma bilingüe donde con mayor pormenor se ha estudiado esta cuestión de las actitudes es la gallega, y a sus conclusiones nos remitiremos parcialmente. Los redactores del mapa sociolingüístico de Galicia, Fernández Rodríguez y Rodríguez Neira, preguntaron a sus encuestados no solo por las destrezas básicas, sino también por el grado de dominio, es una valoración subjetiva, claro, que mostraban en cada una, distinguiendo 4 posibilidades subjetivas: mucho, bastante, poco y nada. Bueno, tienen ahí el cuadro. Este cuadro pone de manifiesto que la competencia oral en gallego, comprender más hablar, es muy buena y que los problemas se plantean sobre todo al leer y al escribir. Al leer porque se lee poco, tal vez todavía hay pocas cosas en gallego que interesen a los potenciales lectores, y al escribir porque el ámbito de difusión del gallego sigue siendo minoritario.
Es difícil ver cómo se podrían corregir estos desajustes en la época de la aldea global y en una época en la que en realidad cada vez se lee menos. Además, no todo es de color de rosa en este panorama sociolingüístico. Especialmente reveladores resultan los porcentajes relativos de lengua materna y de lengua habitual. Los tienen ustedes a ver en la pizarra. Estos porcentajes pues, parecen poner de manifiesto que el español avanza entre los hablantes más jóvenes. Como destaca Mauro Fernández, uno de los autores del mapa sociolingüístico, estos datos provocaron gran preocupación entre los ambientes intelectuales gallegos, lo cual no es de extrañar. Si los jóvenes se van pasando al español, evidentemente el gallego está herido de muerte. Eso sí, habría que matizarlos, añade Mauro Fernández, con los resultados de otro cuadro relativo a la lengua habitual que tienen ustedes ahora ahí. En este cuadro pues, se advierte cómo, más que de una pérdida del gallego, pues solo el 18% de los jóvenes entre 16 y 25 años usa exclusivamente el español, de lo que hay que hablar es de un predominio del español entre dicho sector poblacional, el cual está más expuesto que ningún otro a los incentivos de la aldea global. Claro que no todas las comunidades bilingües ven estas cuestiones de la misma manera, y esto resulta especialmente patente en el caso de las actitudes. Significativamente, a la pregunta de quién es más gallego, todos los encuestados, jóvenes y viejos, optan mayoritariamente por considerar como tales a las personas que han nacido en Galicia. Esto es, se decantan por la postura etimológica de la natio frente a la postura de la lengua. Fíjense ustedes las respuestas, en detrimento de la posición más ideológica que identifica la galleguidad con el hecho de hablar gallego. Esta postura pues, constituye el argumento decisivo entre los jóvenes urbanos que solo hablan gallego, vinculados al mundo universitario y próximos a las posturas legitimadas desde Cataluña, aunque como universitario desde hace, bueno, prácticamente desde los 18 años les aseguro que nuestra visión del mundo no suele ser compartida por la mayoría de la población y bueno será darnos cuenta de que esta es la situación. La influencia catalana en la ideología galleguista más radical se pone de manifiesto, por ejemplo, en la siguiente cita de Ana Iglesias, donde se lamenta la consolidación del llamado bilingüismo armónico en Galicia. Dice Ana Iglesias, el principal objetivo de este capítulo consiste en analizar la percepción de los hablantes con respecto a la política lingüística que se está desarrollando en Galicia. Como sabemos, las diferentes comunidades bilingües se diferencian en múltiples aspectos desde, ya sé que faltan solo 10 minutos, tranquilos, desde su situación económica y demográfica hasta el nivel de uso y competencia de sus correspondientes lenguas propias. Pero además el proceso de planificación que se está llevando a cabo en cada una de ellas difiere también en gran medida. Por poner un ejemplo, en Cataluña el proceso de planificación lingüística está orientado por una clara ideología nacionalista que considera el catalán como la única lengua propia y en consecuencia persigue convertirla en la primera lengua de la comunidad. Esto se manifiesta en la práctica en importantes y decisivas medidas de normalización, como puede ser la catalanización del sistema escolar, con el establecimiento de la totalidad de la enseñanza en catalán, lo que implica programas de inmersión lingüística para aquellos que no tienen el catalán como lengua inicial ni familiar. Frente a esta situación, en el caso de Galicia, el objetivo explícito de la política lingüística gallega es conseguir lo que se denomina bilingüismo armónico. Bueno, pues ya ven que digamos que el panorama catalán se considera pues, como un desideratum por todas las demás regiones bilingües en el ánimo de las personas, digamos, más nacionalistas. Y concluye la autora lamentando este bilingüismo armónico, entre comillas, de la Junta de Galicia, el cual, en su opinión, pues, se basa ideológicamente en lo que llama el discurso de la imposición, es decir, en la denuncia de las medidas de discriminación positiva de la lengua propia en detrimento del español. También deja claro que esta postura es la que mantienen en privado la mayor parte de los gallegos, es decir, que Ana Iglesias es fundamentalmente honrada en sus apreciaciones. Bueno, sería interesante confrontar este análisis de actitudes sociolingüísticas de Galicia con la situación en otras comunidades bilingües. Por desgracia, tan apenas disponemos de estudios solventes. Ya les digo, hay un manto de silencio sobre muchas cuestiones. Las implicaciones ideológicas que se siguen de este tipo de estudio los vuelve incómodos a la hora de legitimar ciertas medidas de normalización, como la llamada discriminación positiva. Discriminación positiva quiere decir que se favorece a los hablantes de las lenguas minoritarias. Aún así, disponemos para Cataluña del estudio de Catherine Woolard, pero claro, es una americana, es una extranjera, realizado con el método de roles aparejados, y en el que se constata que los catalanohablantes se sienten positivamente más atraídos por grabaciones anónimas de personas que hablan en catalán, mientras que los hispanohablantes prefieren las voces que hablan en español, tanto si el acento evidencia que la lengua es materna como si es aprendida. Ello pone de manifiesto que las medidas de normalización lingüística parecen estar mejorando las expectativas de uso social de las lenguas propias,
pero en las comunidades con fuerte componente migratorio no logran alterar las actitudes básicas a favor de las lenguas maternas, por lo que es de suponer que la dinámica creada por la ideología del conflicto lingüístico se moderará en el futuro ateniéndose a la realidad social. No lo sé. En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que las emociones van por un lado y los hechos, digamos, objetivos, públicos, van por otro lado. Me salto todo esto para cumplir con el tiempo que me habéis dado porque me habéis quitado. Bueno, vale. Claro que la globalización supone un reto muy serio, pues los hablantes de lenguas minoritarias pues, se ven enfrentados día a día a la situación de que lo que interesa desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de los medios, etcétera, está en español. Y esto es un factor que hay que tener presente. Nadie discute ya que los galeses o los vascos tienen derecho a ser escolarizados en galés o en vasco, a ser atendidos en su lengua en los juicios y en el hospital, incluso tal vez a que con los impuestos de todos se subvencionen cadenas de televisión en galés y en vasco. Que estas reivindicaciones hayan sido satisfechas resultará sin duda inconcebible para la mentalidad de los hombres del siglo pasado, especie todavía no extinguida por curioso que parezca. Pero si lo han sido es porque ya no... Bueno, perdón, quiere decir del siglo XIX, porque aquí he aprovechado cosas de un texto escrito a finales del siglo XX. Bueno, digo, pero si lo han sido es porque ya no importa. ¿De qué sirve ser escolarizado en un idioma cuando la publicidad, las películas, internet, las canciones de moda, los canales de televisión por cable, la vida, en suma, están en otro? El empecinamiento cultural ha dejado de ser una postura heroica de resistencia frente a la agresión del más fuerte. Nadie necesita decirles a los últimos mojicanos que su problema es que son poco prácticos, que están perdiendo dinero, que nunca podrán progresar, por desgracia, lo están comprobando ellos mismos. En un mundo de economía globalizada como el que estamos viviendo, se ha llegado a la siguiente paradoja. La única posibilidad que tienen las naciones pequeñas de conservar su identidad cultural, sin quedar ancladas en la prehistoria, estriba en poseer una economía saneada, una tecnología punta y unas costumbres modernas. Pero para ello deben acostumbrarse a vivir en una o varias lenguas internacionales que erosionarán inevitablemente su identidad cultural. Conviene aclarar en este punto un importante malentendido. Tal vez se habrán dado cuenta ya de que lo que estoy proponiendo desde 1985, por cierto, desde el texto del rumor de los desarraigados al que ha aludido mi colega Julio Borrego, es algo que luego otros autores han llamado plurilingüismo equitativo y que Branchadell y Requejo, los autores catalanes, caracterizaban como sigue. En suma, el plurilingüismo equitativo consistiría en situar al catalán, valenciano, gallego y euskera en pie de igualdad con el castellano en los principales ámbitos de uso regulados por el Estado. Se trata de algo relativamente fácil de establecer si hay voluntad política y de lo que hay buenos referentes en política comparada. El plurilingüismo equitativo, 3 minutos, constituye una de las claves de la España plural, entendida esta en sentido más preciso y profundo del término. Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con este plurilingüismo equitativo. Si pasas, al final hay una cita en gallego, que no me da tiempo a traducir, de un artículo mío escrito en gallego, en el que se encuentra mi postura, lo entenderán perfectamente, porque el gallego es muy fácil de entender. ¿Qué se puede hacer? Bueno, desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es una reforma educativa que introduzca el conocimiento receptivo de todas las lenguas peninsulares en el conjunto de España. Receptivo quiere decir que las entendamos, no que las hablemos. Secundariamente, una campaña de difusión de las mismas en todos los ámbitos de la vida social para que dicho aprendizaje se revele enseguida útil y los estudiantes no traten las lenguas como una María más, otro capricho de los legisladores educativos. Sin embargo, aún hay un tercer paso que debería darse y que no quiero guardarme en el tintero: la formación plurilingüe activa de las élites. Este es un país en el que sorprendentemente las élites se manejan bien en las lenguas de la economía, que son el inglés fundamentalmente, se manejan bien en las lenguas de la diplomacia, pero no se manejan de ninguna manera en las demás lenguas españolas. Bueno, esto a mí me parece gravísimo. Se habla mucho de nuestra carencia ancestral en conocimiento de idiomas, pero cuando se dice esto se está refiriendo al inglés. Sin embargo, más grave, por absurdo e incomprensible, me parece el desconocimiento de las lenguas peninsulares. Que el inglés es más útil para la vida, hombre, claro, para la vida económica y cultural sin duda, pero esto no es la cuestión. También la selva amazónica es mucho más importante para resolver
el problema del medio ambiente del planeta que nuestra modesta selva de Irati, por ahí por Navarra, y sin embargo, a un político de aquí lo que le compete es conocer y preocuparse de la supervivencia de esta última. Vuelvo al delicado momento político que estamos viviendo y con él termino. Yo no sé qué pasará en los próximos días, menos aún qué ocurrirá en los próximos años. Es posible que el Estado español implosione y que al mismo tiempo estallen en pedazos, y esto no hay que olvidarlo, las regiones bilingües que lo componían. Es la pavorosa balcanización a la que aludía antes. Pero también puede suceder que lo pasado quede como una mera turbulencia que nos obliga a cambiar el rumbo de la nave. Si así fuese, y desde luego es lo que yo deseo, bueno será insistir en que hay que cambiar el rumbo. Tenemos un país peculiar, un país que siempre fue heterogéneo, pero también un país en el que las fuerzas centrípetas siempre acabaron predominando sobre las centrífugas. Por desgracia, este país ha tenido un Estado que no se merece, un Estado centralista, ciego ante la diversidad cultural y sordo a las voces que clamaban en lenguas diferentes a la lengua vehicular. Les recuerdo que las comunidades autónomas son parte del Estado y han hecho lo mismo, pero al revés. Mientras dicho Estado no entienda que la periferia no puede seguir siendo postergada en lo económico y que sus culturas, y especialmente sus lenguas, no pueden ser ninguneadas, el problema no tendrá solución y solo se alcanzará un aplazamiento que únicamente satisface a una de las partes. De lo contrario, lo único que podemos esperar es que, con la excusa de normalizar la mal llamada lengua propia, se intenten construir estados que constituyen a dicha lengua el mecanismo opresor de la otra cultura con la que estaban conviviendo y que por ello mismo son futuribles con fecha de caducidad irremediable. Ahí hay una cita de Süsselbeck, que es una lingüista alemana, que podría resumir perfectamente desde una visión de una persona que no es española la situación. Termino. La unión de las naciones a través de la posesión compartida de sus lenguas es la única solución. He aquí un proyecto que merece la pena para los años turbulentos que vienen, porque, como dice una paremia vasca, ametzik gabeko bizia y sarrik gabeko gaua, una vida sin sueños es como una noche sin estrellas. Muchas gracias.